Para el siguiente proyecto web vamos a realizar la implementación de las variables de sesión y el manejo de listas de objetos para guardarlas en sesión y trabajar con ellas desde el controlador, enviando los datos al JSP y mostrándolos por pantalla. Para ello vamos a trabajar sobre el proyecto web Java que teníamos creado en videos pasados, en donde tenemos un formulario de posibles clientes, el cual consta de los siguientes campos. Tenemos por acá unos botones: botón guardar, modificar, cancelar, un link que me redirecciona hacia el index. Tenemos por acá la información de empresa, que en este caso está requerida. Vamos a quitar entonces este campo. Tenemos por acá el nombre. Tenemos por acá apellidos. Tenemos el campo título, correo electrónico. Tenemos los campos de teléfono, fax, móvil, sitio web, fuente de posibles clientes, estado de posibles clientes. Recordemos entonces que estas opciones de acá son entonces opciones de lista desplegable. Listo, por acá tenemos entonces unas opciones que dicen ninguna, aviso, llamada. Por acá tenemos la lista desplegable de sector, cantidad de empleados, ingresos anuales, calificación, no participación de correo electrónico, que este es un tipo checkbox. Tenemos por acá el ID del Skype, Twitter y correo electrónico. Son los campos que se manejan en este formulario. Si deseamos ver la interfaz, corremos el proyecto y esta es la interfaz de posibles clientes que estamos trabajando. Recordemos que estamos implementando el framework Bootstrap, por lo que la interfaz es totalmente responsiva. Si yo voy hacia abajo, los campos están debidamente acomodados sin ningún problema. No va a tener problema como tal de distribución, y vemos que se va adaptando de acuerdo al tamaño de la pantalla. Cuando yo doy en el botón volver, me redirecciona al index, que tenemos aquí la opción de posibles clientes y la opción de salir, que me redirecciona al login. ¿Listo? Lo que vamos a trabajar como primera instancia va a ser lo siguiente. Vamos a revisar el modelo que tenemos asociado. ¿Listo? Recordemos que el modelo tiene el mismo nombre de la vista, es decir, posibles clientes. Ese es nuestro modelo. Anteriormente ya habíamos creado el modelo con sus propiedades y habíamos creado los métodos getter and setter, que son para el encapsulamiento. Acá de último vemos todas las propiedades de este objeto. ¿Listo? Lo demás que vemos en la parte superior son los métodos get y set. ¿Listo? Esta propiedad de aquí queda por defecto por acá arriba, entonces vamos a pasarla al final junto con las demás propiedades. ¿Listo? Entonces estas de acá son las propiedades del objeto. Recordemos que un objeto es una clase. ¿Cómo identificamos un objeto? Cuando tiene esta propiedad class. ¿Listo? ¿De qué se compone un objeto? Un objeto se compone de métodos, que serían estos de acá, y atributos, que son estos de acá. ¿Listo? Los atributos son los que me describen el objeto. Entonces voy a poner por acá el comentario de que estos son los atributos o propiedades. ¿Listo? Los demás son los métodos. Entonces, ¿cómo identificamos que es un atributo? Porque el atributo no tiene ni paréntesis, ni return, ni ninguna otra palabra como tal que lo defina. Entonces, esas son las propiedades de nuestro proyecto. Acá tienen entonces, primero, el acceso. Todas son públicas, es decir, que las puedo invocar desde cualquier lado. Segundo, el tipo de dato. Entonces, identificamos, acá tenemos que son tipo string, tipo entero, double, tipo booleano, pero hay unas propiedades en específico como lo son fuente de posible cliente, estado de posible cliente, sector y calificación, que vemos que el tipo de dato hace referencia a una clase
o a otro modelo. Entonces, si vemos aquí, este modelo hace referencia a este que tenemos acá. Si vamos a ver este modelo, él solamente se compone de dos propiedades. ¿Qué propiedades son? Código y descripción son las propiedades que componen este objeto o este modelo. Si volvemos al de posibles clientes, vemos que también hace referencia al estado de posible cliente, es decir, este que tenemos acá, que se compone de igual manera solamente de código y descripción. ¿Listo? Si notamos algo, estas propiedades que tenemos acá en posibles clientes como fuente de posible cliente, estado de posible cliente y sector y calificación son las mismas listas desplegables que podemos ver acá. Entonces, por cada lista desplegable que tengamos dentro de nuestro formulario, hace relación a un modelo. ¿Listo? Siempre que tengamos una lista desplegable, hace referencia a otro modelo, que son fuente de posible cliente, estado, sector y calificación. Estos modelos, por lo menos de calificación, fuente de posible cliente y sector, solamente se componen de código y descripción. ¿Por qué? Porque el JSP, al ser una lista desplegable, la lista desplegable solamente tiene descripción y código. Entonces, estas listas desplegables hacen referencia a un modelo independiente. Si yo estoy en el modelo de posibles clientes, vemos que a cuántos modelos hace referencia: 1, 2, 3 y 4. Y como estoy dentro de otro modelo, que es posibles clientes, tenemos un total entonces de 1 y 4 modelos más, para un total de 5 modelos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a ir al controlador asociado de posibles clientes. ¿Listo? Estamos acá en el controlador de posibles clientes. Vamos a borrar esta parte de acá. Y antes de referenciar los modelos, vamos a hacer lo siguiente. Si revisamos el formulario posibles clientes, vemos que en la parte inicial hay 3 botones tipo Submit, que al ser tipo Submit activan por defecto el action del formulario, que es este que vemos acá arriba. Estos 3 botones, los 3, me van a llevar hacia el controlador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no identifico dentro de mi controlador cuál fue el botón que se presionó, voy a realizar exactamente el mismo código para todos los botones, lo cual no es lo ideal, sino yo tener separado mi lógica por botones. Para eso hacemos la siguiente validación. Entonces implementamos un if request.getParameter y dentro de comillas buscamos entonces nuestro primer botón. ¿Cuál es el primer botón? btn guardar. Recordemos que por el name es que lo podemos identificar. Entonces btn guardar diferente de nulo, entonces realice algo. Vamos a poner el comentario por acá. Validamos que se haya presionado el botón de guardar. ¿Listo? Si quiero realizar la misma validación para los demás botones, entonces vengo acá, el if, establecemos entonces otro request, getParameter, y cómo se llama entonces el siguiente botón, btn modificar. Entonces vengo acá y pongo btn modificar y valido que sea diferente de nulo, es decir, que ese botón se haya presionado. Tenemos un tercer botón, entonces copiamos aquí. Y el tercer botón se llama
btn cancelar. Entonces vamos a darle aquí, btn cancelar y reemplazamos aquí. ¿Listo? Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con métodos. Entonces recordemos cómo es la estructura de un método. Primero que lleva el acceso, entonces voy a definir que es público. Segundo, lleva el tipo. Si yo defino que es void, es un método vacío que no me retorna información. Luego defino el nombre. En este caso voy a decirle que este es el método del botón guardar. ¿Listo? Dentro de los paréntesis yo defino cuáles son los parámetros que él espera. Los parámetros que él espera, como es un método que hereda del process request, debe heredar exactamente estos mismos métodos, estos mismos parámetros que vemos acá. Entonces voy a definir aquí un http servlet request. Voy a definir por acá un http servlet response. Y voy a definirle acá cuáles son los tipos de excepciones que se pueden presentar. Primera, servlet exception. Aquí servlet exception, coma, io exception. ¿Listo? Unas que son de tipo del controlador y la otra sí que son excepciones como tal internas. Entonces voy a poner por acá io exception. Listo. A continuación vamos a poner entonces aquí nuestro try y catch para el manejo de las excepciones. Listo, recordemos que no estamos exentos de que se nos pueda presentar algún error, sea de código o sea ya por nuestra lógica. Listo, voy a poner entonces aquí exception, le doy un nombre a la variable x y vamos a dejarlo por aquí por ahora. Listo, entonces acá en este if que definimos en el process request, le digo que si fue el botón guardar, llame el método que corresponde a quién, al botón guardar. ¿Y qué le vamos a enviar? El request y el response. Listo, que pertenecen al método process request. Una vez referenciado ya el botón acá de guardar y estando acá, vamos entonces ahora sí a definir cuáles son los modelos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos aquí con definición de modelos. ¿Listo? Recordemos que eran 5 modelos los que hacíamos referencia. ¿Cuál es el primero? El primero es el que hace referencia a este controlador. Si este controlador es el de posibles clientes, entonces el primer método a trabajar es models.cls posibles clientes. ¿Listo? Definimos aquí el nombre del objeto igual a new models.posibles clientes. Listo, ese es el primero. ¿Cuáles son los que siguen? Revisemos acá. El que sigue es fuente posible cliente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no es un tipo de datos, sino que es un modelo. Entonces voy a trabajar con fuente de posibles clientes. Entonces el segundo sería models.cls fuente posible cliente. Por aquí lo vemos. Igual a new models.fuente posible cliente punto y coma. ¿Listo? A continuación, ¿qué método, qué modelo sigue? Entonces revisamos, sigue estado de posible cliente. Entonces definimos el otro modelo que vamos a utilizar, models.cls, este era de estado posible cliente. Entonces ls estado posible cliente, definimos por acá el nombre, igual a new models.cls estado posible cliente.
¿Listo? ¿Cuál es el modelo que sigue? Sector. Entonces vengo acá y defino el modelo CLS sector. ¿Listo? Defino aquí el nombre con el que lo voy a referenciar. OB para la nomenclatura de objeto. Models.cls, por acá estaba, sector. Y nos hace falta el de calificación. Entonces vengo acá. Models.cls calificación, el nombre del objeto, igual a new models.calificación. Listo, ya tengo la definición de los objetos con los que voy a trabajar. Los objetos o los modelos. ¿Listo? A continuación, vamos entonces a ir definiendo las propiedades. ¿Cuál es el modelo principal? Este que tenemos aquí arriba. Esto es el modelo principal, porque este es su controlador. Entonces vamos a empezar a leer los valores. ¿Qué es lo primero que enviamos? Enviamos la empresa. Entonces, ¿cómo se llama este control? txt empresa. Siempre para leer un valor debo definir que ese parámetro no venga nulo. Entonces getParameter y establezco aquí txt empresa diferente de nulo. Si esto es diferente de nulo, entonces esta propiedad ¿a quién pertenece? Revisemos. Esa propiedad pertenece a el método, perdón, el modelo de quién, de posibles clientes. Y son todas estas propiedades que estamos enviando, estas que tengo subrayadas, estas de acá y estas finales pertenecen al modelo de posibles clientes. ¿Qué pasa con esta propiedad? Pertenece al modelo de fuente de posible cliente. Esta propiedad pertenece a estado de posible cliente. Esta propiedad pertenece a el modelo de sector y esta propiedad al modelo de calificación. Entonces, empresa a quién pertenece? Pertenece a posibles clientes. Entonces, tomo el objeto de posibles clientes y utilizo el método set para asignar la propiedad. Entonces tengo setSt empresa. ¿Listo? Y le envío el parámetro que acabo de validar. ¿Listo? ¿Por qué no tengo que realizar ninguna conversión al momento de agregar esta propiedad? Porque esto, de acuerdo a la nomenclatura, es un string y recordemos que todo lo que viene desde el JSP, desde el formulario o la vista, viene siempre en formato de cadena. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver qué otro campo enviamos. Ya tenemos empresa, vamos a atrapar el nombre. Entonces vengo acá, realizo exactamente la misma validación. Si es diferente de nulo, trabajo sobre el objeto posibles clientes, puesto que el nombre hace referencia a la propiedad que pertenece a posibles clientes. Entonces ese es el de nombre y le envío el control. Listo, entonces aquí estoy realizando la asignación de atributos o propiedades. Listo, continuamos. Después de nombre sigue uno que se llama apellidos. Entonces, así como lo describo, vengo acá, valido la existencia del parámetro que estoy enviando desde el JSP.
esta propiedad apellidos pertenece a clientes. ¿Listo? Lo que no sean listas desplegables, las propiedades pertenecen a el modelo que está haciendo referencia el controlador, en este caso, posibles clientes. ¿Listo? Buscamos por aquí apellidos. Busquémoslo, por acá está, apellidos. ¿Y qué le voy a mandar? El parámetro que acabo de recibir, siempre y cuando sea diferente de nulo. ¿Listo? Hasta ahí estamos revisando instancias solamente. Volvemos al formulario. Sigue entonces el valor o el control de título. Entonces realizamos la misma validación. Y ya se vuelve repetitivo por la cantidad de campos que tengamos dentro de nuestro formulario. ¿Listo? Título pertenece al objeto de posibles clientes. Set título, por acá lo tenemos. Y le enviamos entonces aquí este parámetro, el que estamos recibiendo desde el formulario. Seguimos revisando, por acá tenemos entonces correo electrónico, aquí tenemos el nombre del campo. Voy entonces por acá a ir al controlador. Y notemos que ya se vuelve más que todo una tarea repetitiva. Request.getParameter. Correo electrónico no es una lista desplegable, entonces pertenece a... Si tenemos duda de a quién pertenece este correo electrónico, revisamos el modelo y vemos que aquí tenemos la propiedad, correo electrónico. Entonces vengo acá, objeto de posibles clientes, la propiedad es set correo electrónico, aquí lo vemos, y le enviamos entonces este parámetro de aquí. Listo. ¿Qué enviamos después? Enviamos el teléfono. Entonces voy por acá. Teléfono diferente de nulo. Y teléfono pertenece a posibles clientes. .setst teléfono, por acá lo vemos, y le enviamos el parámetro. Listo, continuamos. Más abajo tenemos entonces el móvil. Entonces realizo la misma tarea. Pertenece al objeto de posibles clientes. .setst móvil, por acá lo vemos. Le enviamos el parámetro y continuamos con los demás controles. Más abajo tenemos entonces otro control tipo texto. Este es web, entonces realizamos acá la validación de que no venga nulo. Y pertenece al objeto de posibles clientes. .setst web. Esto por aquí debe aparecer uno que diga web, sitio web, aquí está. Y le enviamos el parámetro. Seguimos con las listas desplegables, entonces mucho cuidado con lo que son las listas desplegables. Esta lista desplegable tiene un nombre de DDL fuente posible cliente. Entonces voy a ir acá
y vamos a realizar lo siguiente. Primero debemos de validar que el parámetro, de igual manera, así como estamos haciendo con los demás, no sea nulo. Esto vamos un momento acá, DDL, listo. Diferente de nulo. Y abro corchetes aquí para trabajar sobre él. Listo. Entonces recordemos, vamos a ver la propiedad fuente posible cliente. Es esta propiedad de aquí. Esta propiedad pertenece a qué modelo? Fuente de posible cliente. Entonces es el primer modelo que debo definir aquí. Esta propiedad no pertenece a posibles clientes, sino a fuente de posible cliente. Entonces defino aquí primero el objeto de fuente de posible cliente. Y le digo que tiene dos propiedades. ¿Cuáles son? Son la propiedad setInCódigo, para lo cual entonces debo realizar aquí una conversión, un parseo, integer.parseInt, y le envío ¿qué parámetro? El que viene en la lista desplegable. Entonces, este de aquí es el que voy a enviar. Listo. Pero entonces aquí sin comillas, perdón. Listo. Fuente de posible cliente. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear aquí un if y le vamos a decir lo siguiente. Si el valor que está llegando de fuente de posible cliente es igual, con el punto equals y dentro de comillas, entonces revisemos acá. Posibles clientes, si es la 1 es no, entonces cambiamos aquí ninguno. Si es la opción 1 es ninguno. Entonces pongamos acá. Vamos a declarar por aquí una variable string st. Eso recordemos que el string es con mayúscula. St descripción igual a vacío. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que si es igual a 1, entonces la descripción es igual a lo que teníamos acá, ninguno. Entonces lo ponemos aquí, ninguno. De lo contrario, si el parámetro que estamos enviando es igual a 2, entonces descripción es igual a aviso. Entonces cambiamos aquí. Seguimos con la validación. Si el parámetro que estamos enviando es el 3 equivale a llamada no solicitada. Entonces lo establecemos acá. Descripción es igual a llamada no solicitada. De lo contrario, si el parámetro que estamos enviando es igual a 4, es recomendación de empleado. Entonces venimos acá, descripción igual a recomendación de empleado. De lo contrario, si el parámetro
es igual a 5, 5 equivale a recomendación externa. Entonces ponemos aquí el sí, stDescription es igual a recomendación externa. Y por último tenemos entonces de que si es igual a 6, si esto es igual a 6, entonces está haciendo referencia a tienda en línea. Entonces stDescription es igual a tienda en línea. ¿Listo? Y posterior a esto, al modelo de fuente posible cliente en la propiedad setStDescription le vamos a mandar ¿qué? La descripción que acabamos de poner acá. ¿Listo? Una vez definido ya el modelo de fuente de posibles clientes, se lo vamos a asignar a la propiedad de el modelo posibles clientes. Entonces venimos acá, le decimos que ya tenemos el objeto de, ese es el objeto externo, un modelo externo que no pertenece a posibles clientes. Luego de que lo definamos, entonces ahí sí lo podemos asignar. Entonces se lo asigno al modelo padre. Entonces siempre debo ir desde el modelo hijo hasta el modelo padre. Entonces recordemos, este es un modelo hijo, aquí modelo hijo, que debo definir con unas propiedades y luego de definido se lo asigno al modelo padre, que sería eventos. Entonces sería por aquí posibles clientes. Perdón, posibles clientes. Punto set y por aquí está fuente de posible cliente. Listo, y le mandamos el objeto hijo. Aquí vemos que le estamos enviando el objeto hijo a quién, al objeto padre. Entonces esto mismo lo copiamos y pegamos más abajo. ¿Listo? Y vamos a realizar la segunda lista desplegable. La segunda lista desplegable es estado de posible cliente. Entonces aquí ya no es este, sino posible cliente, pero estado. Todo esto es estado. Del estado, del estado, del estado y también. ¿Listo? Estado de posible cliente para todos. ¿Qué va a cambiar entonces? Que cuando es la 1 sigue siendo none. Entonces aquí está bien. Esta es ninguno. Pongámoslo acá. Si es 2 es intento de contacto. Entonces lo pongo acá en el controlador. Intento de contacto. Si es la 3 es contactar en el futuro. Entonces lo establezco por acá. Contactar en el futuro. Listo, y estas son las opciones que nos van quedando. Volvemos. Contactado es la 4. Posible cliente no solicitado sería la 5. Y el 6 sería posible cliente perdido. Entonces vengo y establezco eso acá. Listo, recordemos aquí que este objeto ya es el de estado posible cliente. Recordemos cuál seguía, este de acá. Entonces ese es el modelo, el segundo modelo hijo. Entonces aquí pongo OB CLS estado posible cliente.
Recordemos que el de arriba era fuente, este es el estado. Aquí asignamos la propiedad de este mismo objeto, asignamos la propiedad acá set stDescription y lo mandamos aquí. Listo, ya estamos trabajando con el segundo modelo hijo. Y aquí sería entonces no fuente de posible cliente, sino quién, set ob estado, aquí está, de posible cliente. ¿Listo? Ese es el modelo hijo, ese es el modelo padre. ¿Listo? Una vez más, copiamos todo el if para no repetir tanto el proceso y trabajamos con la siguiente lista desplegable. La siguiente es la del sector. Entonces se llama ddl sector. Vengo en cambio entonces aquí ddl sector, ddl sector. Por acá lo cambio, por aquí. Listo, las descripciones las voy a dejar vacías para irlas cambiando dependiendo de las opciones. Listo, aquí cambiaría, entonces el modelo hijo sería obcls sector y este mismo objeto es el que iría acá, el mismo que iría aquí y este cambiaría por set ob sector, que está de primerito. Listo, entonces vamos a cambiar aquí ya las opciones. Esto pongámosle ninguno. Se pone la misma descripción. Ninguno. Entonces por acá sería, si es la opción 1 es ninguno. Si es la opción 2 es todo esto de acá, proveedor de servicios de aplicaciones. El tercero es OEM de datos. El cuarto es una ERP, planificación de recursos. El quinto dice gobierno u ejército. Y por último, en el 6 tenemos una empresa grande. Entonces note que aquí ya parametrizamos la tercera lista desplegable. ¿Con qué continuamos? De acuerdo a lo que tenemos acá, ya tenemos hasta aquí, hasta el sector. Sigamos bajando por acá. Tenemos entonces cantidad de empleados. Listo, cantidad de empleados es un campo numérico, por lo cual debo realizar entonces otro parseo. Entonces siempre valido que el parámetro venga desde el JSP. ¿Cómo? Con esta línea. Corchetes. Listo, esta propiedad pertenece a eventos. Entonces obcls posibles clientes punto set in cantidad de empleados. Entonces realizo primero el cast punto parseInt y luego le envío el parámetro como tal que quiero asignar. Listo, hasta ahí sin problema. Después de ese sigue ingresos anuales. Entonces revisemos cómo se llama, txt ingresos anuales. Realizo aquí la misma validación. Diferente de nulo.
y realizo exactamente entonces la misma conversión. Solamente que este sería un valor double, entonces realizo un parseo tipo double, pero es exactamente la misma funcionalidad, el mismo principio que se explicó anteriormente. Listo, este lo envío aquí. Listo. Ya tenemos entonces ingresos anuales. Vamos a revisar qué otro tenemos. Tenemos una lista desplegable que es calificación. Entonces voy a copiar exactamente lo mismo aquí arriba para las listas desplegables y lo pongo entonces acá abajo. Listo. El control se llama DDL calificación. Entonces cambio aquí, cambio acá, cambio las opciones de comparación. Voy a dejar vacías las descripciones. Listo. Acá cambiaría entonces el modelo por el de calificación y cambiaría tanto acá como acá. Y el modo de asignarlo. Listo, calificación. Listo, entonces vamos a revisar las opciones de calificación. Ninguna. Adquirido cuando es 2. Activo cuando es 3. Contactado cuando es 4. Fallo de mercado cuando es 5. Proyecto cancelado. Realizo entonces otro else if con DL calificación, solamente que validando el 7, que el 7 lo tiene como apagar. Listo, ya tenemos entonces nuestra otra lista desplegable. ¿Qué nos hace falta? Continúa entonces un checkbox. Vamos entonces a revisar la información del checkbox por acá. ¿Cómo se llama? Se llama CHK, no participación, correo electrónico. Entonces primero debo validar de igual manera que el control no venga nulo. Por acá diferente de nulo. Y lo asignamos a la propiedad de posibles clientes. .setch. Esto revisemos entonces no participación del correo electrónico. Por acá. No participación del correo electrónico está aquí como un booleano. Vamos a verlo como un char. Vamos a cambiar aquí la nomenclatura ch. Y por acá debemos realizar entonces un cambio que se llama ch tipo char y ch set ch y que retorne ch no participación. Listo, ya lo corregimos.
Vamos por acá, por aquí ch, listo. Y este lo ponemos aquí, tipo char. Listo, ya está cuadrado. Volvemos por acá. Listo, vamos a declarar por aquí entonces una variable char, para no se confundir, para hacerlo por pasos. Char ch selección es igual, entonces revisamos. Si esto trajo algún valor y el valor es igual a sí, entonces esto equivale a un, sí, perdón, aquí sería si es igual a on. Si es igual a on es porque está chequeado el checkbox. De lo contrario, no. Punto y coma, listo. Y una vez finalizado entonces esa validación se la mandamos a través de este parámetro. Listo, ya tenemos aquí nuestro checkbox. Después del checkbox viene el ID del Skype, Twitter y correo electrónico secundario. Ya casi acabamos. Entonces copio aquí, txt ID Skype. Esta validación si la realizamos normal. Asignamos la propiedad al objeto. Esto aquí estamos ID Skype. Y le enviamos el parámetro. Esto recordemos aquí que falta un diferente de nulo. Listo, seleccionamos y enviamos. Continúa. Twitter. Le enviamos acá el atributo o la propiedad, pero a set st Twitter. Este que vemos acá. Y el control se llama txt Twitter. Entonces lo cambiamos aquí también. Por último, viene entonces otro parámetro, el cual tiene el nombre de txt correo electrónico secundario. Entonces pongo acá txt correo electrónico secundario y asigno entonces esa propiedad. Listo, entonces voy a posibles clientes .set st correo electrónico secundario y le mando el parámetro. Listo. Ya tengo entonces todos los objetos definidos y las propiedades respectivas a cada una de ellas. Después de esto, vamos entonces a crear dos parámetros para enviarlos al JSP. Primero, entonces, request.setAttribute. Vamos a poner aquí el nombre de stMensaje. Esto recordemos la diferencia entre mayúsculas y minúsculas que las discrimina. Vamos a enviar aquí. Se realizó proceso con éxito. Después vamos a definir otro que se llame stTipo. Y lo que vamos a enviar aquí va a ser un success. ¿Listo? Entonces, eso es para definir
parámetros desde el controlador. ¿Listo? Y con el siguiente código redirecciono y envío los valores. Request.getRequestDispatcher. Le digo hacia qué formulario quiero que vaya, en este caso posibles clientes, y recordemos agregar cuando es un formulario la extensión .jsp.forward request y response. Entonces estas tres líneas, las mismas, las voy a copiar acá en el catch, solamente que en el catch no va a decir que se realizó el proceso con éxito, sino que va a ir y va a mostrar el mensaje de la excepción getMessage, va a ser de tipo error, y de igual manera me mandará posibles clientes. Listo, entonces desde acá ya estoy realizando el redireccionamiento y el envío hacia el formulario. Listo, entonces ¿qué más vamos a hacer por acá? Puntualmente aquí creamos una variable de sesión http session. Vamos a poner aquí http session. Esto vemos que nos saca error, pero es porque nos falta agregar esta librería. Entonces damos doble clic aquí, ya la reconoce. Vamos a colocar aquí el nombre del session y ponemos aquí request.session .getSession y le decimos que sea verdadero para poder que podamos trabajar con una variable de sesión. A continuación voy a declarar la lista de objetos donde voy a almacenar los modelos que vaya creando parcialmente de posibles clientes. Entonces aquí establezco la propiedad list, dentro de los corchetes el tipo de dato que yo quiero guardar en ese arreglo. Entonces vengo acá y le digo que el tipo de dato o el tipo de objeto que yo quiero guardar en esa lista de datos es CLS posibles clientes. Acá defino un nombre LST CLS posibles clientes. Listo, aquí nos falta una librería, entonces importo esta que dice import java util list. Le digo que es igual a new array list, este que tenemos aquí, a un array list de quién, de models punto cls posibles clientes, paréntesis y comillas. Listo. A continuación voy a validar lo siguiente. Vamos a decirle aquí session.getAttribute. Vamos a colocar aquí un nombre que se llame sesión guión, vamos a ver aquí, sesión guión bajo lst cls posibles clientes. Ese va a ser el nombre de mi variable de sesión. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Al validar lo que sí es diferente de nulo, le estamos diciendo que si esa variable de sesión ya existe. Entonces, validamos previa existencia de la variable de sesión. Si ya existe,
Entonces a esta lista de posibles clientes le vamos a asignar la propiedad que ya, los valores como tal, que ya tiene quién, esa variable de sesión. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos una información de una variable de sesión? De la siguiente manera. Copiamos esto y él nos va a sacar un error al momento de ejecución, o en este caso directamente. ¿Por qué? Porque él no sabe qué tipo de dato es esta información que tengo yo almacenada en la variable de sesión. Solamente conozco cuál es el origen, pero no sé qué tipo de dato es lo que estoy recibiendo. Entonces acá sencillamente realizo un casteo y le digo que lo que él está esperando es una lista de modelos de quién, de posibles clientes. Listo, vamos por aquí, listo, models, y esto lo pongo dentro de paréntesis. Entonces de esta manera le digo que la información que él está retornando es de qué tipo, modelo de posibles clientes, una lista de modelos de posibles clientes. Es como tal lo que está almacenado en esta variable de sesión. A continuación, ¿qué hacemos? Dentro de nuestro modelo de posibles clientes tenemos una propiedad, o debemos agregar una propiedad que sea la siguiente. Vamos a poner por aquí public int in código. Clic derecho, insertar código, getter and setter, selecciono la variable que no tengo, listo, ya me creó el getter y el setter. Entonces vamos a decirle por acá, tengo por aquí una variable in código que va a ser igual a la cantidad de elementos o de objetos que hayan ya agregados en la lista de objetos. Entonces tomo esta lista de objetos y cómo puedo medir cuántos datos o cuántos objetos ya tiene almacenado en ella, de la siguiente manera, punto size. Esto me vuelve el número de objetos que están almacenados en la lista. Entonces estoy diciendo que el código es igual a la cantidad de objetos más 1, para que siempre se vaya incrementando. Y posterior a esto le digo que la propiedad de posibles clientes .setInCódigo es igual al código que tengo aquí en la parte de arriba. Listo, esto es para el cálculo automático del código que identifica ese registro. Eso es un código único, una llave primaria. A continuación le digo entonces que a la lista de objetos le adicione uno nuevo, add. ¿Y qué objeto le estoy mandando aquí? El único tipo de objeto que él recibe. Si recordamos, este es el tipo de dato de la lista de datos. Entonces, lo único que recibe como parámetro es un objeto de posibles clientes, que es el que hemos venido definiendo en todas estas validaciones de los if superiores. ¿Listo? Entonces aquí estamos agregando el objeto a la lista. Agregamos el objeto a la lista. Y luego de esto le decimos session.setAttribute. Vamos a definir una variable de sesión. ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Y qué le vamos a enviar? Le vamos a enviar la lista de objetos para que cada vez que se esté actualizando cada año, esa información entonces se va a ir actualizando la variable de sesión. Posibles clientes, posibles clientes. Ese es el nombre de la variable de sesión
con el que voy a poder acceder a ella y a su información. Entonces, de esta manera hemos terminado el trabajo para el botón de guardar solamente del controlador de posibles clientes. ¿Listo? Este es todo el code behind, todo el código que va en el controlador para el botón de guardar. ¿Listo? Como tal, en el próximo video vamos a trabajar ya como tal la interpretación de esa información y de ese procesamiento, de ese guardado de datos en la lista y representación en donde, acá la idea es que cuando yo digite esa información y la guarde aquí, él me despliegue una tabla en la parte inferior con la información que acabo de guardar. En el momento solamente nos encargamos de, a través de código, declarar primero que los modelos, asignar las propiedades o atributos a los modelos, como tercer punto, definir la variable de sesión, una lista de objetos para almacenar todos los objetos de posibles clientes, validar que la sesión no exista. En caso de que ya exista, entonces recupero la información que ha sido guardado en procesos pasados, calculo el código de manera automática para este nuevo registro. Entonces, si en la lista de objetos hay 3 elementos, el que yo agregue nuevo va a tener cantidad de elementos 3 más 1, 4. Entonces el código consiste en tener un autoincrementable de acuerdo a la cantidad de elementos que yo vaya agregando. Si tengo un elemento, entonces el código es 2. Si tengo 2 elementos, el código es 3. Si tengo 4 elementos, el código es 5. Y así se va sucesivamente incrementando para los nuevos registros que yo vaya agregando. Después de eso, ¿qué hacemos? Agregamos el objeto a la lista, creamos la variable de sesión. Listo, recordemos que acá arriba validamos si existe, más no la estamos creando. En este paso de aquí la estamos creando. Este es el nombre con el que yo la puedo invocar desde cualquier parte de mi proyecto, porque es una variable de sesión. ¿Y qué le estamos dando a guardar? A guardar la lista de objetos. Entonces la lista de objetos, cada vez que yo agregue uno nuevo, se va a ir actualizando la información y lo va a ir guardando uno detrás de otro. Después de eso, defino los parámetros que voy a enviar al JSP. Y acá, por último, realizo entonces el redireccionamiento desde el controlador a posibles clientes.jsp. Entonces es todo por este video y atentos del siguiente video para hacer ya entonces la lectura de la variable de sesión en el JSP y la representación en la parte visual de los datos. ¿Listo? Muchas gracias. Quedamos entonces atentos hasta una próxima ocasión. Cualquier duda que tengan, por favor la facilitamos como comentario para responderla lo más pronto posible.